Bienvenidos a esta nueva entrega de su curso Interpretación y Traducción del libro de Éxodo. En esta ocasión vamos a hablar de la sección de Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 22. En color verde voy a señalar en mi versión que está en la pantalla algunos retos de interpretación o cosas que debemos considerar para la interpretación de este libro. Y en rojo vamos a poner algunos retos que pueden surgir a la hora de traducir y cómo podemos ir subsanándolos o enfrentándolos. Vamos a empezar con el título y en este caso mi versión, nueva versión internacional, pone huida de Moisés a Madián y lo marco con una línea verde. ¿Qué tenemos que considerar a la hora de traducir esto? O a la hora de interpretar esto más bien. Bueno, tenemos una gran unidad dentro del libro. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 12, el capítulo 12, versículo 36. La unidad es la estadía de Israel en Egipto. Dentro de esta gran unidad, el texto que estamos analizando y vamos a traducir en esta ocasión es un paréntesis. Es un paréntesis importante donde nos va a mostrar pues parte de la vida adulta de Moisés. Esta sección que vamos a interpretar y a traducir, del capítulo 2, versículo 11 al 22, tiene tres escenas. La primera escena es versículos 11 y 12. eh, Vamos a ver a Moisés asesinando a un egipcio. En los versículos 13 al 15 vamos a ver a Moisés discutiendo con otros hebreos, con gente de su mismo pueblo. Y finalmente, del versículo 16 hasta el 22, vamos a ver la huida de Moisés a Madián. En estas tres escenas vamos a ver el carácter, la voluntad, el deseo de la justicia que tiene Moisés y su rebeldía contra la opresión. Pero los primeros dos actos están muy vinculados, el tercero no. Entonces tenemos que considerar que vemos una pequeña transición en el versículo 15, y después del versículo 15 se abre esta tercera escena. El primer reto de traducción definitivamente tiene que ser título, porque nos va a decir cuál es el tema principal de toda la sección. Am, Debido a la importancia de los desplazamientos en el libro de Éxodo, es importante destacar este pasaje de Moisés que sale de Egipto y debemos evitar títulos como la juventud de Moisés, la infancia posterior de Moisés. ¿Por qué? Porque el género de este libro no es una biografía, no se trata de Moisés. Aunque son muy importantes los hechos de Moisés y la vida de Moisés, no tenemos datos exhaustivos de su juventud. Entonces deberíamos evitar esos temas. El objetivo principal de esta sección es mostrar la huida de Moisés a Madián y ese debería ser el título. Entonces vamos al versículo 11. Un día, cuando Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Creo que el primer reto, eh, bueno, un día dependerá mucho de su lengua, pero lo que está haciendo el escritor es mostrarnos que no fue exactamente un jueves a las 11 de la mañana, no, es un día. No fue un día cualquiera, fue un día especial, pero no podemos ubicarlo con completa seguridad. Un día Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos. ¿Por qué esta frase tan sencilla, fue a ver, podría ser compleja? Bueno, de pronto, en tu lengua sería necesario especificar un poco más. Am, de pronto, eh, esta frase podría ser totalmente explícita. Salió de la zona del palacio para ver a sus hermanos.
Bueno, ah, ¿por qué es importante esto? Este fue a ver, salió de la zona del palacio para ver. Es que esta expresión hebrea dice fue hacia sus hermanos. Indica, si es cierto, un cambio de lugar, salir de aquí para ir allá, pero este texto tiene un sentido más profundo y no solamente nos está recordando el cambio de lugar, sino también hay un concepto muy importante. Se trata de salir del palacio para ir a ver a sus hermanos y aquí va a haber un cambio en su vida también. Entonces, es probable que Moisés ya anteriormente haya ido a visitar a sus hermanos israelitas, pero en este caso no va a volver, ah, no va a volver de donde fue criado. Entonces puede que sea necesario especificar un poco. Todo esto dependerá también de si lo requiere la lengua en la cual estamos trabajando. Y pudo observar sus penurias. Bueno, puede también valer la pena hacer explícita su condición. Vio cómo estaban siendo forzados a trabajar duro. Em, lo importante de todo esto es que en el texto masotérico se utiliza la misma palabra aquí que en el capítulo 1, versículo 11. Y allá lo utilizó para hablar de los trabajos a los cuales estaban siendo sometidos los israelitas. Entonces, ¿por qué esto sería importante? Porque aunque han pasado los años, Moisés ya está en otra etapa de la vida, lo mismo que estaba pasando en su infancia es lo mismo que está pasando acá. El trato de los egipcios hacia los israelitas no ha cambiado en nada. Entonces, debemos considerar la misma palabra en el capítulo 1, versículo 11 y en este contexto. Am, Hay versiones que hacen explícito lo que está pasando. Entonces, Reina Valera 95 dice, al observar sus trabajos forzados, eh, la Biblia de Jerusalén dice, al observar los duros trabajos y penosos trabajos. Bueno, puede que tu lengua también requiera hacer pues explícito toda esta, con esta frase. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es en ser consistentes. Lo mismo que utilizamos en el capítulo 1, versículo 11, lo debemos utilizar acá. Porque si no, debilitamos el vínculo que intencionalmente el escritor quería expresar. Después la frase, vio que un egipcio golpeaba. Unas versiones bastante literales, como Reina Valera o Reina Valera actualizada, dice, y observó, coma, entonces vio. ¿Qué pasa? Aquí lo que tenemos en el original es una conjunción de relación estrecha. Yo recomendaría que si deseamos expresar lo más cerca posible la expresión literal del texto, entonces tendríamos que decir, también vio, tendríamos que agregar el también ahí. No hay otra, bueno, sí hay otro reto acá. En golpeaba, aquí tendríamos que utilizar una palabra con bastante carga de drama, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es golpear con la intención de matar. eh, y eso es lo que tenemos, con mucha, mucha violencia. No tendríamos ninguna otra reto. Versículo 12. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El único reto que podría encontrar acá es esta frase, vio a uno y a otro lado. Pues lo que podríamos decir es, entonces miró a todas partes, ¿verdad? Porque eso es justamente pues, lo que el autor literalmente está diciendo. Si no tuviéramos una frase equivalente de mirar a uno y a otro lado, podríamos entonces decir, miró a todas partes y al no ver a nadie, pues lo escondió en la arena. Versículo 13. Al día siguiente volvió a salir y al ver que los dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero?
Aquí en el versículo 13, el primer reto sería, volvió a salir, ¿no? De pronto en tu lengua puede ser necesario hacer explícito, volvió a salir al mismo lugar. Y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable. De pronto tu lengua requiere que nos diga explícitamente que fue al mismo punto donde antes había matado a un egipcio. Al ver, vio, eh, tiene la connotación de se sorprendió, entonces podríamos utilizar una palabra eh, que implique eso, ¿verdad? Lo ve y con sorpresa eh, se pregunta, te pregunta al culpable por qué golpeas a tu compañero. Esta expresión que tenemos acá es muy común en el hebreo, es Yehinel, y aquí resulta que, ¿verdad? Pues para indicar, pues, sorpresa. Em, y el autor nos está diciendo que esto era totalmente imprevisto, ¿verdad? Esto nunca lo había visto Moisés. Am, Así que sí, él sabía que estaban sufriendo violencia de los egipcios, pero no era consciente de la violencia que pasaba también dentro de los israelitas. Después tenemos la palabra culpable. Otras versiones como BTX dice al agresor, al que maltrataba al otro, Reina Valera 95, al que había comenzado la pelea, nueva traducción viviente. Ustedes pues deben tomar esa decisión. ¿Por qué golpeas a tu compañero? Em, Otras versiones dicen amigo, prójimo. eh, Podemos jugar con esos sinónimos también. Versículo 14. ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. En el versículo 14 tenemos también varios retos de interpretación, de traducción, perdón. El primero es, el hombre respondió, ¿quién te convirtió en nuestro gobernante y juez? ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá recordando el curso de principios de traducción, tenemos una pregunta retórica. La respuesta es obvia y no es una pregunta 100%, por decirlo de alguna forma. O sea, más bien es una forma de reclamar. Entonces, si en tu lengua existe algún problema con esta pregunta retórica, pues podríamos transformarla directamente en una afirmación. Podríamos decir, nadie te ha convertido en nuestro gobernante y juez directamente, para que se entienda este reclamo. Con respecto, y lo marco también dentro de estas líneas negras, este cuadrito, gobernante y juez, debemos conservar ambos términos, ¿verdad? Ahora usted me dirá, ¿qué pasa si no tenemos la palabra gobernante? Pues podríamos utilizar sinónimos como la versión BTX que nos dice príncipe, ¿quién te ha puesto por príncipe? ¿Quién te ha puesto por jefe? Como lo hace la Reina Valera actualizada y la traducción del lenguaje actual. Entonces podríamos utilizar estos sinónimos. Pero debemos traducir las dos palabras, no como lo hace la traducción del lenguaje actual, que nada más dice jefe y omite la palabra juez. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos roles diferentes, ¿verdad? El gobernante era el que daba las órdenes y el juez es el que manda al resto ejecutar esas órdenes. Entonces, aquí es importante conservar las dos. Después tenemos acá en unas letras, en unas flechas, el nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver que es un posesivo plural, nosotros, en la voz de un agresor. Eh, Uno esperaría una palabra de defensa personal del hebreo, pero el agresor dice, no está diciendo no eres mi gobernante o mi juez, sino que habla por todos, ¿verdad? Él se vuelve la voz de la comunidad. Esto, pues, evidencia que Moisés para nada es un líder reconocido todavía
y además es tratado con desconfianza. Entonces deberíamos conservar el nosotros aquí. Versículo 15 dice, y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido. Ya se supo lo que hice. Perdón, versículo 15. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Bueno, acá como podemos ver, tenemos retos tanto de interpretación como de traducción. Vamos a ir uno a uno. Primero, el versículo empieza con un y. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido. Ah, tenemos que detenernos un momento en esta palabra la cual inicia el versículo, es lo que llamamos conjunción. eh, y vamos a ver qué fórmulas utilizaron otras versiones. Am, Reina Valera 60 dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, y el faraón oyó, dice BTX. Efectivamente, nueva traducción viviente, en efecto, esta versión que tengo yo acá. am, y es, y eso era lo correcto. El rey se enteró de lo que había pasado con el egipcio. Entonces, en nuestras lenguas, en las lenguas que estamos traduciendo, pues tenemos que poner aquí una forma de iniciar el versículo como lógica. Pasó esto y resulta que esta es la consecuencia. Entonces debemos conservar esa relación. Después acá trató de matar a Moisés. Em, de pronto, puede que en tu lengua sea necesario hacer explícito que el rey no iba a matar a Moisés con sus propias manos, sino que podríamos utilizar una frase para explicar lo que realmente eh, nos quiere sugerir el texto. En lugar de trató de matar, podríamos decir, así que ordenó a sus soldados que mataran a Moisés. Él no lo va a hacer con sus propias manos, ¿verdad? Porque no era la costumbre de aquella época. Entonces, de pronto, si tu lengua requiere hacerlo explícito, podríamos utilizar esta frase. Así que ordenó a sus soldados que mataran a Moisés, en lugar de trató de matar. Este es el reto de interpretación que podríamos pues, tener allí. Pero él huyó del rey y se fue a la tierra de Madián. Acá tendríamos otro reto, de pronto sería necesario ser explícito y se fue hacia el oriente, a la región de Madián, pero eso también ustedes deben pues pesar. No es fácil ubicar a la tierra de Madián, esto también tenemos que decirlo, pero sí, podríamos utilizar algo muy genérico, ¿no? Como se fue hacia el oriente, a la región, si no tuviéramos. Aquí, finalmente, en el versículo 15 tenemos un modismo. Se asentó junto a un pozo. Este podríamos explicarlo, ¿verdad? Si en su lengua tienen un modismo equivalente, pueden utilizarlo. O podríamos explicarlo así. Y comenzó a vivir allí. Ok, pues, algo así podríamos utilizar para expresar este modismo, para que se dé a entender. Ahora, si en su lengua existe el mismo modismo, pues no necesitaríamos hacer ninguna de estas cosas. Versículo 16 dice el texto,
El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Bueno, de pronto será necesario hacer explícito el sacerdote del pueblo. Puede que sea necesario que tu lengua sea explícito que Madián era un pueblo, cuyo nombre era Jetro. Ah, puede que tu lengua también necesita ser explícito el nombre del sacerdote. No lo tenemos acá, sino que el contexto más adelante nos lo va a dar. ¿Qué pasa con la palabra sacerdote? De pronto no tenemos palabra para sacerdote, entonces valdría la pena preguntarse qué podemos hacer en este caso. Bueno, una de los recursos que yo recomiendo es utilizar una frase descriptiva. Si no queremos utilizar el préstamo sacerdote, podríamos decir la persona que ofrecía a, a Dios las ofrendas de la gente. Aún si utilizáramos el préstamo, pues valdría la pena poner un pie, una nota al pie donde explicamos esto. ¿Sí? Am, ese sería mi recomendación. Un día, mientras Moisés estaba sentado junto al pozo, eh, esto de pronto es una frase que tu lengua puede necesitar también en este versículo, al inicio, en el versículo 16. ¿Qué pasa también si no tenemos la palabra abrevadero? Pues podríamos utilizar una palabra equivalente. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas, este podría ser. O podemos hacer una elisión. Las muchachas vinieron a sacar agua para darles de beber a sus ovejas y esto solamente si llega a ser redundante para el lector. Tenemos que empezar esa decisión. Versículo 17, pero los pastores llegaban y las acechaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio a beber a sus ovejas. Bueno, primer reto aquí en el versículo 17. ¿Qué pasa si no tenemos palabra para pastores? Entonces podríamos utilizar la frase descriptiva, llegaron unos hombres que cuidaban otras ovejas. Esa sería mi recomendación. ¿Qué pasaría aquí en la frase intervino en favor de ellas? Puede que sea confuso, entonces podríamos utilizar intervino en favor de ellas o las ayudó o las rescató y sacó agua para sus ovejas. Esta sería pues, una buena solución. Versículo 18. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Ahí en el versículo 18 no existe pues otro problema de traducción que Reuel, ¿verdad? De pronto valdría la pena agregar la frase explicativa cuyo otro nombre es Reuel. Y poner, fueron a la casa de Jetro. Esto de pronto es bastante necesario para anotar que la persona tiene dos nombres. Entonces, aquí em, volvieron donde su padre Jetro, con cuyo otro nombre es. Esto valdría la pena, ¿verdad? Para evitar esa confusión. Puede que el lector necesite esta aclaración. Y si utilizamos, aún si no utilizamos esta frase y lo dejamos solamente con Reuel, pues podríamos también poner una nota al pie de página
donde expliquemos que Reuel significa amigo de Dios. Aunque esto, como les digo, puede que no sea necesario y va a ser explícito hasta el capítulo 3, versículo 1. Entonces esa es una decisión que también deben tomar. Versículo 19, vamos a ver qué retos de traducción podríamos encontrar por ahí. Porque un egipcio nos libró de los pastores, le respondieron. Hasta nos sacó agua del pozo y dio de beber al rebaño. Em, bueno, solo existe el reto de egipcio, podríamos decirlo un hombre de Egipto, para hacerlo pues más comprensible. Pero esto es algo que también ustedes deben pesar si es realmente necesario. Versículo 20, ¿y dónde está ese hombre? Les contestó, ¿por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. ¿Dónde está el reto de traducción? Es que esta segunda pregunta, ¿por qué lo dejaron solo? También es una pregunta retórica. Es decir, es una pregunta obvia que no tiene el peso de una pregunta, sino que más bien es una afirmación para llamar la atención de alguna forma. Podríamos hacerlo explícito, decir, no debieron dejarlo allí, invítelo a entrar para que pueda venir a comer. Ah, eso es el único reto. El versículo 21, tenemos un reto de traducción, también retos de interpretación. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Aquí en el numerito 21 pongo yo un reto de traducción, em, porque en el texto original tenemos una transición como, sería algo así como, así lo hicieron ellas. Puede que tu lengua también necesite esta transición obvia, ¿no? El padre le llama la atención y entonces ellas obedecen eh, insofactamente o rápidamente. Y Moisés, tenemos acá convino en quedarse. ¿Qué significa convino? Am, Podríamos hacerlo explícito también. Convino tiene tres cosas. Moisés aceptó, comió con ellos y decidió vivir allí. Puede que tu lengua necesite, o si no encontramos un verbo que pueda encerrar todas estas ideas, eh, podríamos hacerlo explícito y poner toda esta frase. Después, Jetro le dio a su hija Séfora para que fuera su esposa. Em, Esto es lo que tenemos acá en verde. Le dio a su esposa, es que se la da por casamiento. El texto más esotérico dice, dio a Séfora, dando por sobreentendida toda la tradición del matrimonio. Em, Así que el dar una hija por esposa a un extranjero era un gesto de reconocimiento y de hospitalidad, ¿verdad? Aunque tal vez en tu cultura y en la mía no sea un buen símbolo del respeto y hospitalidad de entregar una hija a un extranjero, pues así era en esta cultura. Así que la idea era, si Moisés va a permanecer un tiempo más o menos largo acá, debe tener una esposa. Entonces, en el matrimonio regular, la esposa pasaba a integrarse y vivir con la familia del esposo, aunque en este caso Moisés es el que se va a incorporar a la familia de su suegro. La otra cosa es que se menciona por primera vez Séfora y algunas traducciones ponen un pie de página y explican que significa en hebreo, este nombre femenino significa pajar. Esto podría agregarse también como una nota. Sí. Y finalmente, versículo 22, ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. Pongo el primer reto de traducción acá en el versículo 22.
porque de pronto en tu lengua también sea necesario decir, más tarde, eh, ella dio a luz un hijo y Moisés, de pronto podríamos también cambiar la frase, le puso por nombre a lo llamó Gerson. Esta versión pone un pie de página acá en Gerson, donde nos va a explicar que Gerson suena como las palabras hebreas que significa extranjero. Esto es algo que pues podríamos utilizar solamente para facilitar al lector. Una última nota que debemos considerar en esta traducción es que hablamos que habían tres escenas. Las dos primeras escenas de este capítulo están sucediendo en Egipto y están cargadas de violencia. El verbo matar se va a utilizar 5 veces en el libro y pues también tenemos términos como pelear, maltratar, golpear. Vemos mucha violencia. El texto nos muestra que ese primer contacto de Moisés con la realidad de su pueblo es difícil y es conflictivo, y los mismos compatriotas también desconfían de él y rechazan su eventual liderazgo. Entonces es importante rescatar que la Biblia pues no nos habla de relaciones entre seres humanos perfectas, sino que nos está mostrando la crudeza del corazón del hombre. ¿Quieres matarme como hiciste con aquel egipcio? Y la hostilidad y la violencia de estas dos primeras escenas que ocurren en Egipto tienen un contraste notable con la tranquilidad, la bondad y la paz que viene al final del relato. Moisés defiende a las jóvenes, mostrando pues esta vocación de justicia, y recibe de ellas y de su padre total amabilidad, y vive ahí, toma una esposa y tiene un hijo. Entonces, el relato nos ha llevado de una situación de violencia e incertidumbre a un estado de equilibrio y de bienestar. Todo esto um, que también va a ayudar al desarrollo de la personalidad de Moisés. Este será el lugar donde Dios le va a mostrar a Moisés eh, otras cosas que debe cambiar también en su vida. Entonces, esta es pues una nota que también quería hacer aprovechando este video. Espero que este video sea de mucha bendición para el trabajo que usted está desarrollando en su lengua materna.